Muy buenas noches a todos, a todas ustedes que se toman un tiempo cada martes a la 1 de la tarde de hora de Perú para estar aquí junto conmigo y con todas las otras personas que también se están comunicando a través del Facebook para reflexionar, para comentar, para pensar sobre los casos que aquí ustedes escriben. Y otra vez, de manera muy personal, agradezco a aquellas personas que nos mandan sus cartas, porque a partir de las cartas de ustedes, de aquello que nos escriben, obvio, momentos difíciles, situaciones de conflicto, de angustia, de pena, de rabia, de impotencia, nos permite poder también pensar en la rabia de cada uno, en el dolor, en la tristeza, en la impotencia, en situaciones complicadas también que cada uno vive, cada uno tiene. Seguro, los temas, los personajes son diferentes, claro que sí, pero el sentimiento de soledad o de desamparo o de impotencia es el mismo. Es así que vuelvo a agradecer las cartas de ustedes y bueno, y no me queda más que empezar a leer la primera carta. Son dos cartas que hoy nos han escrito. Y bueno, voy a empezar con la primera carta que es de Roxana. ¿Sí? Roxana nos ella dice, doctora, quisiera que me ayude, por favor. Estoy teniendo problemas con la coordinadora de mi trabajo. Es muy prepotente. Siempre para dispuesta a atacar, es muy injusta. Ya le he dicho lo que pienso. No solo tiene problemas conmigo, también ha tenido problemas con otros compañeros de mi trabajo. En mi centro laboral hay mucha hipocresía y veo que ahora están envidiosos conmigo porque estoy haciendo trabajo virtual, porque me encuentro embarazada y ellos siguen haciendo trabajo presencial. Ya llevo varios años en mi trabajo. Necesito que me aconseje, doctora, para poder sobrellevar esa situación. Muy bien. Entonces, esa es la carta de Roxana. Eh, sí. Está bien, abre, no, está bien. Bien. Ya, esa es la carta de Roxana. Y a ver, ¿qué es lo que... Primero, Roxana nos trae un tema muy interesante que es el ambiente laboral, ¿no? Pocas personas nos escriben sobre dificultades o conflictos en el ambiente laboral o en otros que no sean el familiar nuclear, ¿no? Ya sea el esposo, el hijo, el hermano o la madre o el padre. La semana anterior que estuve con ustedes también fue interesante, no recuerdo quién fue la persona, pero que también habló de la amistad, ¿no? De una situación que tenía con unas amigas que la amiga la había defraudado. Voy recordando, la amiga la había defraudado porque le había cobrado un poco más de lo que le había dicho. O sea, en el fondo, cuando ella fue a ver las boletas, el dinero que le pedía a ella era mayor que el de la boleta. En fin, volvemos a Roxana y estamos acá frente a un conflicto laboral. Nos habla de un ambiente laboral, en mis palabras, yo diría, Roxana, con características de toxicidad, ¿no? Claro, un ambiente familiar un poco tóxico, parece de lo que nos dices, ¿no? Como tú lo sientes, ¿no? Muy probablemente que si nosotros acá le damos el micrófono a otra de tus colegas, a otro o a otra, quizás nos dirían lo mismo, porque tú acá también nos cuentas que el problema que tienes con la coordinadora no es solo tú que lo tienes, también nos dices que otras personas del entorno laboral han tenido problemas con esta persona. Ya. Entonces es difícil, ¿no? Claro. Lo primero que yo siento es empatía por ti, me solidarizo contigo, ¿no? Debe ser complicado trabajar en este lugar, debe generar muchas emociones. Yo como psicoterapeuta y psicóloga debo empezar por ahí. Debo empezar hablando de lo que esto te puede estar produciendo. Sabemos, ¿no? Ya desde que leemos es que te da cólera, te da rabia, te da impotencia. También puede darte frustración y cierta pena, ¿no? Cierta como tristeza de, ah, caramba, ¿no? Qué pena
qué triste estar en esta situación, que tengo que lidiar con esta coordinadora, que por lo que tú nos cuentas es una persona poco empática, poco tolerante, poco receptiva. No solo da rabia, sino también da pena, da tristeza. ¿Por qué? Porque tú te sientes sola, ¿no? Porque en una situación así como esta, no solo te da impotencia, cólera, rabia, sino también te sientes sola, te sientes como desamparada y sola. Ojo, Roxana, quiero que tengas en cuenta esas dos palabras, sola y desamparada, e impotente, ¿no? La impotencia también da como ganas de llorar, de llorar. Aún así, claro, tienes que seguir trabajando, más que estás embarazada, ¿no? Porque estar embarazada acarrea una responsabilidad económica, ¿no? Una responsabilidad fuerte de economía, de gastos, etcétera. Sí. Entonces, yo por ahora lo que te sugiero es intentar seguir haciendo puentes de diálogo con la coordinadora. Primero. Segundo, tratar de ver si hay otros espacios laborales, departamentos de recursos humanos, para poder dialogar, para poder ver otras alternativas, otras líneas, otros caminos para poder dialogar sobre este tema. ¿Sí? También eso es importante. Ahora, quiero también comentar un poco sobre este tipo de personajes dentro del ambiente laboral. ¿Sí? Estas personas que, como nos describe Roxana, poco dialogantes, parece, claro, agresivas, ¿no? Lo que ella nos dice, injustas, eh, poco empáticas, poco solidarias, que crea este ambiente o de miedo o de rabia, ¿no? Con las personas que trabajan, ¿no? O en el ambiente, ya sea sobre todo en las personas, ella es la coordinadora, las personas que tienen que trabajar con ella, las personas que tienen que hacer proyectos, que llegar a acuerdos. Es muy difícil trabajar con este perfil. Ahora, yo quiero, Roxana, un poquito hablar de este tipo de persona, solo para entender un poco más, ¿ya? No para justificar la violencia de nadie, pero yo creo que esto te puede ayudar a entender y a mirar a esta coordinadora desde otro lugar, ¿sí? Yo no la conozco y estaría muy mal de mi parte y atrevido a hablar de ella o de él, no lo puedo hacer. Pero de manera general, lo que yo pienso es que muchas veces detrás de este tipo de personas, primero, detrás de la rabia, de esta forma agresiva, violenta, de rabia, sin ton ni son, muchas veces estas personas encubren lo opuesto: debilidad, fragilidad, miedo, angustia, ¿no? Entonces, por algunas razones de la vida han tenido que cubrir esto, encapsular esto, alejarlo de sus sentimientos y más aún de su conciencia. Entonces, nunca han podido trabajar, entender, comprender sus propias emociones, y lo único que tienen de herramienta es mostrar la agresividad, la rabia, la cólera. Es como su escudo y su arma, ¿no? Su metralleta, su bomba es eso. Pero detrás es totalmente lo opuesto. Otra cosa también, estas personas que quizás no son necesariamente belicosas, ¿no? O van a la agresividad o a la tensión, pero se pueden mostrar omnipotentes, narcisistas, eh, que obviamente una persona con estas características es muy difícil dialogar, es muy difícil sentirse escuchada, es muy difícil llegar a acuerdos, ¿no? Igual, Roxanita, detrás de estas personas o estas personas muchísimo, muy comúnmente encubren lo opuesto: miedo, fragilidad, vulnerabilidad, angustia, debilidad, etc.
yo otra vez, repito, yo no te estoy diciendo esto para que tú le sigas la cuerda y para que tú le entiendas, la comprendas o para victimizar a esta persona que pues agrede, ¿no? También agrede, es injusta. Pero yo creo que te va a ayudar esto que te comento para tú mirarla y cuando estés con ella, no te quedes solo en lo que ves, en lo aparente, es decir, en la violencia o en la agresividad o en la cólera, sino puedas, digamos, como imaginar que acá hay una persona que no ha crecido emocionalmente. Puede tener los títulos sabidos y por haber, los diplomas, los certificados, pero emocionalmente todavía es inmadura, ¿no? Entonces, mientras que tú estés en este trabajo, porque, claro, uno no se puede ir de la noche a la mañana y menos si estás embarazada. Entonces, mientras que tú estés en este lugar que ya de por sí me solidarizo contigo, me imagino lo difícil que debe ser tener ganas de ir a trabajar, estar motivada para ir a trabajar, ya de por sí es difícil. Pero mientras tanto, lo que yo te puedo dar es esta reflexión donde tú te imaginas que detrás de esta persona hay alguien bien inmadura, ¿no? Bien inmadura que no conoce sus emociones ni puede, ni sabe menos aún trabajar con ellas. Es decir, digamos que la veas como pequeña, pues chiquita, ¿no? Pequeña, como alguien que todavía no ha adquirido las capacidades para poder hacerse cargo de sí misma. Mientras tanto, Roxana, te sugiero esta, esta forma de pensar, sin dejar de lado dos cosas que también te he dicho. Una, de tu lado, seguir haciendo puentes para poder dialogar. Y no creas que no me imagino lo difícil que es. Claro que sí, pero también el tú intentar seguir haciendo puentes te da a ti fortaleza. No te da, a veces la gente dice, yo no me voy a rebajar. No se trata de rebajar o no rebajarse. Se trata de ir desde un lugar más maduro, ¿no? Y decir, bueno, yo sí sigo intentando hablar contigo, dialogar, conversar, llegar a acuerdos. Eso es, para mí es ir desde un lugar más maduro, ¿no? Porque este tipo de situación y este tipo de personas nos genera fácilmente reaccionar desde el mismo lugar, inmaduro, ¿no? Claro, viene de manera violenta, así media como atrevida o violenta, entonces, claro, uno lo que hace es o se pone de la misma manera o pone su escudo de antemano o se somete. Tratemos de poner estas tres reacciones a un costado y estar tú en ti, mirando, observando, escuchando, sobre todo escuchándote a ti. Uno, tratando de seguir haciendo puentes y dos, ver si existe un departamento de recursos humanos en donde uno pueda tener un intermediario, un otro, para poder hacer algo por un mejor ambiente laboral. Otra cosa que también quiero yo comentar acá, Roxana, es otro tema que puede estar también relacionado, ¿ya? Uno es lo que ya hemos hablado, lo puntual, lo que está sucediendo en el ambiente laboral. Ya, eso es real, eso hemos hablado, eso te he dado algunas pautas, algunas reflexiones, más que pautas, porque no te tengo que decir qué hacer. Tú ya eres una mujer hecha y derecha, ya madre embarazada, profesional, ok. Yo te doy una miradita adicional que a veces cuando uno está muy abrumada, muy angustiada, no puede ver esa miradita, ¿no? Entonces yo ahora te la doy. Eh, lo otro, hay otro espacio emocional en todos los temas que ustedes traen, en todos. Entonces, el otro espacio es ese que no vemos, ¿no? Es ese que le podemos dar el nombre de aquel que ocurre en el campo del inconsciente, ¿no? Entonces, yo quiero acercarme a ese lado también. ¿Y a qué me refiero? A que quiero que igualmente te des un espacio
un espacio, un tiempo, para que tú en tu vida personal, en tu historia, pienses y reflexiones si es que en otros momentos te has sentido de esta misma manera, es decir, sola, desamparada, también maltratada, como impotente, ¿no? Y donde has sentido esta situación, este momento injusto, ¿sí? Son dos cosas. Uno, no estoy diciendo que solo hay un tema de reflexión y para actuar. Hay uno que es el laboral que ya hablamos, Roxana, pero está este otro tema, del cual uno viene, el que también albergamos en nuestro presente y porque ha sido parte de nuestra historia. En situaciones como esta, nos mueve también, nos mueve, nos sensibiliza, nos lleva a también a esa vulnerabilidad, a ese desamparo, a esa soledad que hemos tenido o hemos sentido en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Entonces, otra cosa, más aún si estás embarazada, el propio proceso de embarazo el propio proceso, no tiene acá nada que ver la coordinadora, el estar embarazada nos mueve nuestras hormonas, nos moviliza de manera biológica, ¿no? De manera hormonal y claro está de manera emocional y afectiva. Y podría hacernos sentir aún más sensibles y más vulnerables. Ojo, ojo, que quede bien claro. ¿Hay un problema laboral? Lo hay. Estos dos otros puntos son temas adicionales que los menciono para que también desde ahí pienses en ti, reflexiones. ¿Sí? Ojo, que quede bien claro, yo no estoy diciendo de ninguna manera que porque estás embarazada, estás sensible y estás viendo las cosas de manera más así, más vulnerable. No, 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 no. Eso no lo estoy diciendo. No lo estoy diciendo. ¿Ya? Bueno, ahí he dado he comentado, he hecho varios comentarios, ¿sí? Y los dejo acá y con eso termino y te vuelvo a agradecer, Roxana, sobre la carta que nos has enviado, ¿sí? Bueno, hago un pequeño paréntesis, les quiero recordar que este día sábado 29 de octubre a las 5 de la tarde, el psicólogo Rubén Tay está haciendo un taller de forma virtual. El taller se llama ¿Te están manipulando? Reconócelo. ¿Sí? Información sobre cómo inscribirte lo puedes hacer llamando a los teléfonos que tenemos en la página de Facebook. Y bueno, voy a pasar a leer la segunda carta, es pequeñita, no es muy larga. Y nos escribe Hassan y dice, doctora, yo soy TOC. Y ahora se me da la idea de orinar a cada rato porque una vez me dio infección urinaria fea, ¿sí? Y no puedo sacarlo de la cabeza. Ayúdenme. Entonces Hassel dice, doctora, yo tengo TOC, tengo en la cabeza la idea de que quiero orinar, quiero ir al baño a orinar a cada rato, como decimos nosotros, hacer la pila, ¿no? A cada rato, y ya esto le ha sucedido y le dio infección urinaria. ¿Qué es el TOC? ¿No? En primer lugar, creo que es importante conversar un poquito sobre el TOC. El TOC que tiene Hassel, o la palabra TOC quiere decir trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí? ¿Qué sucede? La persona que sufre de TOC tiene pensamientos, ideas, fantasías reiterativas, repetitivas. ¿Sí? Estas obviamente traen un sufrimiento inmenso que causa tanto un dolor emocional como un dolor físico. Y el ejemplo de Hassel lo revela, lo dice de manera clarísima. Él tenía la idea de querer ir al baño, hacer la pila, hacía la pila, le dio una infección urinaria.
Entonces, el TOC sí puede terminar en un dolor tanto emocional de mucho sufrimiento como físico. Otro ejemplo, hay personas que creen que están sucias, ¿no? Entonces se lavan las manos mil veces, inclusive hasta se pueden bañar 1000 veces. Y obviamente, si tú pones tus manos todo el rato en agua y con jabón, inclusive hay personas que usan cloro o detergente, ¿se imaginan el daño que se hacen en sus manitos, en su cuerpo, en su piel? Entonces el TOC es una enfermedad que puede ser muy grave y que puede acarrear enfermedad física, ¿no? Porque ya no estamos hablando solo del pensamiento, de que tengo algo malo, que me va a pasar algo, sino de que termina en un problema físico, como que las manos se pelan, o en el caso de Hassel, en una enfermedad como la infección urinaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el TOC? Que esta idea que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, yo creo que, que lo que toco es sucio, ¿no? Entonces mis manos están contaminadas y tengo que lavarlas. ¿Por qué tengo que lavar? Porque la acción, el acto compulsivo, calma, la persona que tiene TOC cree que con ese acto compulsivo calma, desaparece esta idea de la suciedad. ¿Se dan cuenta? ¿No? Por eso se llama idea obsesiva y acto compulsivo que van de la mano. ¿Sí? Ahora, ustedes que están ahí, del otro lado de la pantalla, pueden decir, oye, pero a mí a veces me ha pasado eso. O algo muy típico, que es la llave, la tengo, no la tengo, o cerré la puerta, ¿no? Eso a mí me pasa también muchísimo. Cerré la puerta, la cerré o no la cerré, le puse llave, no le puse llave, ¿no? Eso, o apagué la luz, que sé, apagué el gas. No suele pasar de tanto en tanto. ¿Cuándo es que esto es grave? Grave porque nos ponemos en riesgo y no solo nosotros, sino alteramos la vida familiar y no porque querramos malograrle la vida a nadie, sino porque es una enfermedad. ¿Cuándo es riesgo y cuándo no es riesgo? Es riesgo cuando interfiere el funcionamiento de la persona. Es decir, esto me impide trabajar, me impide socializar, me impide hacer mi función de madre, de padre, ¿no? Me impide mi vida, funcionar con cierto placer, ¿no? Tener espacios donde pueda vivir como otro ser humano, cumplir con mis tareas, cumplir con eso que me da felicidad, que es mi trabajo, salir con mis amigas, tener un espacio con mi familia, etcétera. Cuando ya me impide e interfiere con mi funcionamiento como adulta o como adolescente, inclusive hay niños que también tienen esto y dejan de ir al colegio, ¿no? Y dejan de socializar. Cuando estamos en este escenario, solución, psiquiatra. Primero, psiquiatra. Entonces, por ahí también te respondo, Hassel. ¿Has ido a tus consultas médicas psiquiátricas? ¿Estás tomando tus medicamentos? Eso es lo que te dejo. Te dejo, ese es mi comentario, ¿no? Y si tu respuesta es no, bueno, pues estamos esperando, porque te va a dar otra infección urinaria. Te va a dar otra infección urinaria y tienes que ir a pedir tu cita al médico psiquiatra y tomar tus medicamentos. ¿Sí? Alguien que está por ahí puede preguntarse y decir, bueno, y alguien que tiene TOC puede funcionar, puede vivir más o menos bien, puede enamorarse, puede casarse, pero ¿quién dice que no? ¿Por qué no? Lo único que tienes que tener dos cosas así clavadas y religiosamente cumplirlas. Uno es tu médico psiquiatra, o tres, ¿no? Citas con tu médico psiquiatra, tu medicación, y tres, tu psicoterapia. Vamos con esos tres pilares, la vida no se te va a hacer más, no va a ser para ti tan complicada. Ahora, también te preguntarás por ahí,
dirán, oye, ¿y por qué causa esto? ¿Cuáles son por qué sucede esto? Bueno, hay tres factores principales. El factor genético, que quizás alguien de la familia también ha padecido de esta enfermedad mental. También un factor biológico, un desajuste en los químicos que hay en el cerebro. Y también puede haber un factor ambiental, como es la mamá, como es el papá, que va seguro ligado con el factor genético, pero que también hay otro componente en el factor ambiental, que es la forma de crianza. Hay formas de crianza que son muy autoritarias, muy verticales, que a veces los padres creemos, ¿no? Por, la mayoría de veces es porque queremos hacer las cosas bien, por nuestros propios miedos. Tenemos una forma de educar muy vertical, en donde no nos damos cuenta y engendramos miedo, ¿no? Entonces los hijos pues se crecen con miedo, con terror, ¿no? Con terror primero a los padres. Y lo que pasa es que ese terror a los padres se transfiere de manera inconsciente a otras cosas, a miedo al virus, miedo a la bacteria, miedo a que todo esté sucio, en fin, ¿no? Ya en cada historia personal habrá que detallar cuáles han sido realmente los factores, cuáles son los factores, cuáles han sido las causas, y no para acusar a nadie, sino para poder entender, comprender y a partir de eso poder hacer la vida también de manera más saludable, ¿no? Y no solamente quedarme en que soy malo, por eso tengo esto, ¿no? O Dios quiso que yo sufra de esta manera, o narrativas de ese tipo. Bueno, entonces, creo que eso es por hoy, ¿sí? También recordarles que hoy a las 6:30 de la tarde, la autora Carmen González también tiene un espacio grupal de psicoterapia y cualquier persona que esté interesada puede escribir o llamar a los teléfonos que tenemos en la página de Facebook. Bueno, muchas gracias a Hassel y muchas gracias a Roxana por sus cartas. Espero haberles dado una miradita, ¿no? Una ventanita para que ustedes desde ahí puedan pensar, puedan reflexionar, puedan mirar y, y seguir, y seguir en la vida y seguir avanzando. Y cada uno ya sabe que en algún momento complicado, difícil, aún que no pueda seguir, no dudemos de pedir ayuda. No dudemos, no dudemos. No te sientas frágil, no te sientas débil, más aún si eres hombre, te lo tengo que decir desde mi experiencia, desde mi cultura. Muchas veces los hombres, por ese machismo torturador, son los últimos en ir a una psicoterapia. Y mejor sería nuestra historia, nuestra presente, más que historia, nuestro presente y futuro, con hombres sensibles, tiernos, que sean capaces de llorar, que sean capaces de decir cómo se sienten y que puedan esto hacerlo en un ambiente de psicoterapia, en un ambiente de psicología de profesional. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo pronto. Hasta luego, que tengan una bonita semana.